El cadáver del comandante Miguel Castellanos quedó destrozado, lleno de agujeros, anegado de plomo y sangre. Conducía un automóvil. El automóvil en el que viajaba mostraba la brutalidad del ataque. Estaba plagado de perforaciones. Todo ocurrió con rapidez. Primero fue un concierto de balas, ráfagas tras ráfagas. Luego quedó en silencio. Los sicarios huyeron. Un hombre yacía muerto en medio de una desolada calle de San Salvador. Miguel Castellanos era un personaje terriblemente odiado. Había sido amenazado de muerte en múltiples ocasiones. Las primeras advertencias le llegaron pocos días después de desertar de la guerrilla, allá por abril de 1985, en plena guerra civil. Desde entonces fue considerado un traidor, un enemigo que tenía que ser aniquilado. La guerrilla de aquel entonces había intentado asesinarlo muchas veces, pero Miguel Castellanos no era presa fácil. Tenía protección del presidente de aquel entonces, el ingeniero José Napoleón Duarte, y era muy hábil, se movía con cautela, cambiaba a cada rato de automóvil y transitaba por diferentes direcciones. Nunca pasó dos veces por el mismo lugar, pero la tarde del 16 de febrero de 1989 no se salvó. Fue asesinado de una manera brutal. Más de 50 balas de fusil AK-47 y M16 atravesaron su automóvil y también su cuerpo. Miguel Castellanos perteneció a la jerarquía guerrillera de El Salvador desde el inicio de la guerra allá por 1981. Fue uno de los principales estrategas de las Fuerzas Populares de Liberación, o mejor conocidos como FPL, de las que planificaban operaciones, coordinaban atentados. Pero en abril de 1985 se desertó y se entregó al gobierno. Después creó un centro de estudios y comenzó a criticar a sus ex compañeros. Vamos a remontarnos al año 1949, cuando nace Napoleón Romero García, un joven con inquietudes sociales y políticas. En aquellos años estudió bachillerato en el Instituto General Francisco Menéndez y cuando se graduó de secundaria comenzó a trabajar en diferentes clases de oficios. En algunas ocasiones pasó por la Universidad Nacional, compró revistas en los kioscos instalados en los entornos de este centro de estudios. Siempre se mostró interesado en la realidad nacional. En 1969 ingresa a la universidad como estudiante de psicología. Allí inició sus primeros contactos con miembros del Partido Comunista Salvadoreño. En ese mismo año, en una asamblea estudiantil donde discutieron si apoyaban la guerra contra Honduras, al final los comunistas apoyaron al gobierno de Fidel Sánchez Hernández y esto provocó una irreversible escisión. Tiempo después fue invitado a un centro de estudios por un joven llamado Atilio Cordero. Ahí le leyeron a Carlos Marx y a Lenin. Tuvo acceso a literatura prohibida, a libros que entraban de manera clandestina al país, a revistas de pensamiento de izquierda. También hacía trabajo político, repartía propaganda y adoctrinaba a los obreros y sindicalistas. Transcurría el año 1974. En noviembre de ese año conformó una célula guerrillera con Medardo González, Armando Flores y Carlos Fonseca. La denominaron Universitarios Revolucionarios 19 de Julio, o mejor conocido como UR19. Elaboraron estatutos y objetivos. Siempre fue un movimiento estudiantil combativo, militarista, alejado de las ideas políticas de los comunistas. Las ideas infundadas maoístas de Salvador Cayetano Carpio, el máximo líder de la CFPL, comenzaban a encarnarse y a tomar forma.
Pero Cayetano Carpio había roto con los comunistas porque en su cabeza la revolución solo era posible con las armas a través de una guerra prolongada. 3 años después, en 1977, el joven Napoleón Romero ya no era conocido como Napoleón Romero. Ahora, su nuevo nombre era Miguel Castellanos. Para entonces había pasado a la clandestinidad y dirigía el movimiento estudiantil desde la oscuridad. Su rostro dejó de aparecer en los actos públicos. Para entonces, Miguel Castellanos se había convertido en coordinador ejecutivo de la Comisión Política de la CFPL. Estaba en el centro de la acción, donde se tomaban las decisiones más importantes. Viajó a Cuba, Vietnam, a la Unión Soviética y se reunió con destacados líderes políticos de estos países. Unos meses después, en abril de ese mismo año, Mélida Anaya Montes fue asesinada brutalmente. Recibió más de 86 puñaladas. Varias hipótesis se tejieron en torno al asesinato. 6 días después, Salvador Cayetano Carpio decide quitarse la vida. Fue por eso la conjetura que tomó más fuerza fue que este último había ordenado el asesinato de Anaya Montes. Estos acontecimientos marcaron a Miguel Castellanos, le hicieron tomar conciencia que la guerrilla era una pequeña dictadura donde existía poco margen de disensión, que muchas veces lo mejor era callar por miedo a represalias. La violencia entre los mismos compañeros le pareció abominable. Esto ya no representaba obviamente los ideales por lo que había tomado las armas, y mucho menos la revolución por la que estaba dispuesto a dar su vida. El 11 de abril de 1985, Miguel Castellanos fue capturado por las Fuerzas Armadas, cuando planificaba con otros comandantes el atentado en la Zona Rosa. Luego desertó de la guerrilla y se entregó al gobierno a cambio de protección. Creó el Centro de Estudios de la Realidad Nacional, CEREN, y comenzó a participar en foros y debates públicos. En la entrevista con el periodista Javier Rojas, el comandante Miguel Castellanos explicó que los motivos de su deserción de la guerrilla fueron de orden político, ideológico y direccional. En cuanto a lo político, señaló que las condiciones habían cambiado en los últimos años. La mayor muestra, dijo, eran las elecciones de 1984, donde todo se resolvió por la vía democrática en las urnas. Ya no era como en los 70, donde toda alternativa electoral había sido aplastada con fraudes y violencia. En un artículo publicado en Diario Latino el 15 de julio de 1986, un año después de su deserción, Miguel Castellanos recordó que en 1980 el FMLN tenía mucho optimismo en la victoria, pero que después del fracaso de la ofensiva en 1981 se dio una desmoralización y frustración en muchas organizaciones. Algunos dirigentes plantearon entrar en un diálogo, negociación para ganar tiempo y espacio, pero la mayoría de las organizaciones rechazó la propuesta porque significaba un rotundo fracaso. El 16 de febrero de 1989 lo mataron cuando se conducía en su automóvil en la 43 Avenida Sur y 60ª Calle Poniente en San Salvador. 3 años después, el FMLN puso fin a la guerra tras una serie de diálogos y negociaciones que sostuvo con el gobierno.